Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6. Esta es la unidad 5. El tema es operación del departamento de compras. Los integrantes son María Guadalupe Gutiérrez Ortiz, Ilse Karina Valtierra Labrador, Carmen Guadalupe Galván Alfaro, Iván Fernando Valtierra Labrador, y somos del grupo Z en el quinto semestre. La maestra es Rosario Andrea Pérez Ortiz. 5.1 Gestión de las órdenes de compra y requisiciones. A partir de enero del 2002, el Departamento de Compras comenzó a utilizar un sistema de control de inventarios, procedimientos de compras y surtiendo de requisiciones más moderno, surtimiento, cuya característica principal es su incorporación al Sistema Integral de la Información Administrativa que se ha venido desarrollando e instalando desde varios años, funcionando en la mayoría de dependencias. Este sistema contempla en esta etapa una extensión vía web para hacer llegar nuestros servicios de una manera más ágil a las unidades académicas y administrativas que así lo requieren. Los objetivos de este módulo son diversos y todos altamente importantes. De esta manera deseamos mejorar la calidad y rapidez en el servicio, tener un control de entradas y salidas de almacén, así como del gasto de las unidades. En un mediano plazo, abatir costos en nuestros servicios, realizar las adquisiciones con apego a la legalidad, respetar las políticas presupuestales, así como la integración con otros módulos del Sistema Integral de Información Administrativa. En este caso, estrechamente el módulo de la Dirección Financiera para agilizar nuestros trámites y evitar la duplicidad de funciones. Requisición de compra. Una requisición de compra es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones de compra están generalmente impresas según las especificaciones de cada compañía. Pueden ser también digitales, en PDF, Word, etc. La mayor parte de los formatos incluye número de requisición, nombre del departamento o persona que solicita, cantidad de artículos solicitados, identificación del número de catálogo, descripción del artículo, precio unitario, precio total, costo de embarque, de manejo de seguro y costos relacionados, costo total de requisición, fecha del pedido y fecha de entrega requerida, y la firma autorizada. Una orden de compra es un documento que emite la organización o entidad compradora para adquirir un bien o servicio y cubrirse alguna necesidad o requerimiento existente de acuerdo a las prácticas de negocio establecidas. Este documento de manera implícita formaliza los acuerdos comerciales y garantiza la contraprestación que por lo general corresponde al pago del bien o servicio. Asimismo se considera el detonador del proceso comercial. Este es un ejemplo de una orden de compra. Existen diferentes formatos, ya depende de la empresa y la compañía, al igual que en la diapositiva anterior estaba un ejemplo de una requisición, pero claro que cada empresa maneja la suya. Beneficios de gestionar orden de compra y requisiciones. Múltiples opciones de búsqueda de pedidos por número o tipo de orden, por datos del cliente, por código del producto, utilizando filtros de fechas, etc. Visualización de los pedidos existentes y las órdenes entrantes por compra o venta. Prepara recibos por orden de compra. Back orders incluye notificaciones al cliente, estimación de los tiempos de entrega, establecimiento parcial del centro de costos, reintegros, etc. Devoluciones y reembolsos. Rastreo de las razones, cuenta de facturación, devolución por cheque, reembolso, centro de costo, etc. Requisiciones, requisitos de compra para el Sistema Integral de Compras al extranjero por parte de la Dirección General de Proveeduría o los proveedores. ¿Para qué sirve gestionar órdenes de compra y requisiciones? Es una solución integral que permite para aumentar la eficiencia de los procesos de compra con los proveedores, logrando una gestión rápida y segura, facilitar los negocios, estandariza las políticas de compra y mejora la integración de procesos en la cadena de suministros. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema 5.2, formulación de contratos de compra-venta. Podemos decir que el contrato de compra-venta es aquel contrato bilateral en el que una de las partes, en este caso sería la vendedora, se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra, en este caso sería el comprador, pues está obligado a pagar por ella pues un
un cierto precio en cuanto a la cantidad de dinero. También el contrato de compra-venta es el que tiene mayor importancia entre los de su clase, porque se trata del contrato tipo traslativo de dominio y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riquezas, es decir, tanto en su función jurídica como en cuestiones económicas. Dentro de las características tenemos el contrato consensual, perdón. Este pues se perfecciona por el mero consentimiento de ambas partes y el contrato conmutativo, pues en este el precio que paga el comprador debe ser equivalente al valor de la cosa que se transfiere. También el contrato nominado o típico es aquel contrato en el que se encuentra previsto y regulado pues en cuanto a la ley. Un contrato bilateral es pues es el que obliga tanto al vendedor a dar algo como al comprador a pagar por ello. Y el contrato oneroso, en este es un tipo de contrato que establece una obligación para una o para ambas partes, que pues prácticamente han firmado dicho contrato y del cual se va a obtener lo que es un beneficio. Dentro de las modalidades del consentimiento en el contrato de compra-venta tenemos lo que es la compra-venta con reserva de dominio. Pues es aquella en la que la transferencia del dominio queda sujeta a una condición suspensiva que puede consistir en el pago del precio o cualquier otra lícita. No es reconocida por todos los ordenamientos jurídicos. También tenemos el contrato de compra-venta a plazo, en este caso también sería en abonos, y es aquella en el que el vendedor, por un lado, realiza la transferencia de la propiedad y por otro, pues el comprador se obliga a realizar lo que es el pago fraccionado de un determinado número de cuotas periódicas. Creo que este contrato de compra-venta a plazos o en abonos es el que normalmente vemos nosotros en nuestra vida diaria en cuanto a la adquisición de una vivienda, de un auto o de cualquier otro tipo de bien. Nos dan la factibilidad de pagar en abonos, ya sea mensuales, semanales, quincenales, etcétera, pero este es el que nosotros podemos ver comúnmente. También tenemos lo que es la compra-venta al gusto. Es aquella que está sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba o degustación que permita lo que es averiguar si la cosa posee la calidad expresa o convenida. Y también la compra-venta con pacto de preferencia. Pues esta es aquella en la que se establece para el comprador la obligación de permitir, en caso de futura venta, que una determinada persona adquiera lo que es la cosa y pues con propiedad sobre el resto de eventuales compradores. También la compraventa con pacto de retroventa es aquella en la que se atribuye al vendedor un derecho subjetivo por el que se puede recuperar el objeto vendido. Aquí podemos igual interpretarlo como cuando las personas van y empeñan una prenda o una pieza, un objeto, igual sería lo que es una compraventa de pacto de retroventa, ya que podemos cubrir la cuota de este objeto y poder recuperar este mismo objeto que una vez vendimos o empeñamos. Tenemos también lo que es la compra-venta con arras. Esta es un acuerdo mediante el pago de una compensación económica de suma de dinero, conocida como arras. También tenemos la compra-venta con garantía hipotecaria. Es aquel que se realiza cuando el comprador adquiere un bien mueble o inmueble y en el mismo acto está adquiriendo e hipotecando. Muchas veces hay personas que piden préstamos y pues en consideración hipotecan lo que es su casa o algún tipo de inmueble. Dentro de los elementos constitutivos del contrato de compra-venta tenemos los elementos personales, el cual consiste por el comprador y pues en este caso es la persona física o jurídica que se compromete a pagar una cosa a cambio de un precio cierto expresado en dinero o símbolo que lo represente. Este contrato en el orden general determina en el artículo 1650 CC
La primera obligación del comprador, al decir la obligación principal del comprador es pagar el precio el día y en el lugar convenido en la venta. Este compromiso, aunque parece único, es complejo, por lo cual propio para un examen más detallado. También tenemos el otro elemento, en este caso sería el vendedor, el cual es la persona física o jurídica que se compromete a entregar la cosa, igual que en el caso anterior, tiene que tener capacidad jurídica. Las obligaciones se reducen a la entrega y garantía contra los vicios ocultos de la operación. Así la confirma el artículo 1603 CC. Existen dos obligaciones principales, la de la entrega y la de la garantía, la cual se adquieren cuando la cosa se vende. Y el vendedor tiene el deber y la obligación, al concluir lo que es la venta, de hacer la entrega de estos bienes y derechos definitivos que existen sobre pues, estos objetos. Dentro de los elementos reales tenemos lo que es la denominada cosa o el objeto material, en oposición a los derechos creados sobre él y a las prestaciones personales. Estos también son bienes o derechos que están dentro del comercio. El precio, en este caso, significa lo que es el valor pecuniario en el que se estima algo, el valor que se pide por una cosa o servicio. No es preciso que esté establecido en el momento de lo que es perfeccionar el contrato, ya que puede ser establecido posteriormente sin necesidad de realizar un nuevo contrato. También tenemos los formales. Estos regularmente los contratos de compra-venta no se otorgan por escrito, ya que la ley no requiere tal formalidad. Sin embargo, en la práctica es habitual que el consentimiento se plasme en lo que es un documento privado que sirva de prueba. Y también pues hay excepciones en diferentes ordenamientos jurídicos, por ejemplo, para el caso de bienes inmuebles o ciertos otros contratos que obligan a realizar por escrito, expresa o tácitamente. Y también lo que es de validez. La capacidad en donde el principio general dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar. Y pues el consentimiento que se refiere a que haya un acuerdo de las partes que recaiga sobre el precio y la cosa. Dentro de las obligaciones de los contratantes tenemos lo que es las obligaciones del vendedor, lo que es el transmitir la propiedad o título de derecho, el conservar el bien objeto de la compra-venta hasta su entrega, el entregar el objeto o el artículo, también lo que es garantizar al adquiriente una posesión útil que sirva, también garantizar al comprador una posesión pacífica y responder a la evicción, responder de los vicios y defectos ocultos que tenga la del bien. Dentro de las obligaciones del comprador tenemos lo que es pagar el precio, lo que es pagar intereses en casos de demora o de compra-venta con precio pues aplazado. También recibir la cosa comprada, pagar lo que es el 30% de la compra-venta y recibir en un buen estado y no pues quedarnos morosos o inconformes si llegásemos a recibir lo que es el objeto en condiciones no aptas. Aquí igual anexé lo que es un ejemplo de un contrato de compra-venta. En este caso tenemos el contrato de compra-venta de un auto, donde requiere ciertas estipulaciones en cuanto a marca, modelo, motor, tipo, serie, placas, color, puertas, nombre del vendedor, dirección, nombre del comprador, dirección, nombre de un testigo, igual su dirección y pues los datos que están estipulando lo que está ocurriendo con este auto. Donde se expresa pues lo que es el objeto o el artículo vendido, donde se va a documentar lo que es la cantidad del precio que hay que pagar o lo que se está vendiendo, fechas y firmas de ambas partes, vendedor, comprador, y en algunas ocasiones se requieren de testigos. Igual tenemos el tema 5.3, expedir.
En este caso tenemos el concepto que es extender o poner por escrito un documento, generalmente de carácter oficial o legal, para darle curso o hacerlo público. Tenemos también que el expeditador es el responsable de cerciorarse que los proveedores estén enterados del pedido y de las características del mismo. También será quien realizará el seguimiento entre las órdenes prioritarias de la empresa con las órdenes que se tienen pendientes con los proveedores. También, después de que se ha enviado una orden de compra al vendedor, el comprador puede desear seguir y o expedir la orden. Cuando la orden es emitida, se indica una fecha apropiada de seguimiento. También en algunas empresas el departamento de compras tiene personal de tiempo completo para expedición y lo que es el seguimiento de estas órdenes. Tenemos también que son los quienes se dediquen a la venta habitual de bienes o a las prestaciones de servicio, son los que se consideran obligados a expedir lo que son facturas de venta o documentos equivalentes a factura, como las boletas de entrada a espectáculos públicos o los tickets de máquinas registradoras, para así soportar dichas operaciones, ya que así lo indican lo que son los artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario. También tenemos que incluso si venden bienes a título gratuito o prestan servicios a título gratuito, también tendrían lo que es la obligación de facturar. Cuando no facturen, están obligados, o cuando expeditan facturas sin todos los requisitos, las sanciones aplicables son las indicadas en lo que son los artículos 652, 652-1, 653 y 657 de lo que es el estatuto, las cuales involucran sanciones en dinero y hasta lo que son cierres de los establecimientos. También, sin embargo, la norma contenida en el artículo 612-2 de lo que es el Estatuto Tributario dispone de que ciertos vendedores de bienes o prestadores de servicios quedan exonerados de estas obligaciones. Tenemos el artículo 612-2 de los casos en los cuales no se requiere la expedición de factura. Nos dice que no se requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado del IVA y cuando se trate de la enajenación de bienes producto de la actividad agrícola o ganadera por parte de personas naturales cuando la cuantía de esta operación sea inferior a los 5 millones y en los cuales demás casos que señale el gobierno. Bueno, hablaremos sobre el seguimiento de los acuerdos y el proceso productivo y nos apoyaremos con el BOM o BOM. Pero, ¿qué es un BOM o un Bill of Materials? Una lista de materiales o BOM es un listado completo de las materias primas, las piezas y las herramientas necesarias para fabricar un determinado producto. La lista de materiales también debe incluir los componentes y subcomponentes que conforman un producto, así como las cantidades requeridas de cada uno de ellos. Eh, la lista de materiales es tal cual una lista que nos va a incluir todos los materiales que debe de llevar determinado producto. En ellas incluyen cantidades, pueden ser también descripciones, incluso un orden específico en el que estas piezas o partes deben de ir ensambladas en caso de ser ensambladas o en el orden en el que deben de ser empacadas. Y aquí en la presentación pues muestro lo que es una bicicleta, ¿no? En la lista de materiales pues viene incluido todas las partes que en este caso vendrían siendo el asiento, las llantas, los rines, los pedales, las cadenas y el volante, los frenos, todas estas partes, todas las partes que integran en sí la bicicleta son los materiales, la lista de materiales, ¿no? Todo el conjunto, todas las piezas forman lo que viene siendo la lista de materiales.
Pero bien, ¿para qué sirve una lista de materiales? Una lista de materiales, este, y pormenorizada y bien planificada, repercute positivamente en el correcto abastecimiento de las líneas de producción. Los almacenes deben adaptarse a los exigentes ciclos de, de producción, perdón, y para que toda la cadena de suministro esté coordinada y en sintonía. El primer paso para cualquier fabricante es elaborar una lista de materiales adecuadamente. A un costado pongo lo que vienen siendo mm, las listas de materiales de la bicicleta y el orden en el que deben de ir los componentes y subcomponentes. Lo que les mencionaba, una lista de materiales debe llevar sus componentes, sus subcomponentes para llegar al final al producto terminado, ¿no? Por ejemplo, para una rueda es necesario tener la rueda vendría siendo un componente y sus subcomponentes vendrían siendo mm, lo que son los radios, el reflector, la válvula, el neumático, eh, y todos esos vienen dentro de la lista de materiales, ¿no? En el caso de la manilla o el manubrio, pues podemos poner lo que son los puños y los frenos, ¿no? Y cada uno de estos pues tiene sus cantidades, ya sea una o dos piezas. Todo esto para lograr el producto final, ¿no? Luego nos dice que una lista de materiales bien definida ayuda a las empresas a planificar la compra de materiales y de materias primas. Se determina qué materia prima debe comprarse y en qué cantidad para producir un producto, por lo que se reducen costos al evitar un sobrestock de materia prima. Eh, la lista de materiales es una herramienta o es una ayuda para el departamento de compras, ¿no? Ya que te ayuda a planificar correctamente cuáles son las cantidades de piezas que debemos de comprar, cuáles son las que faltan, dependiendo del estudio o de la cantidad de producto que vas a comprar, con la lista de materiales te puedes dar una idea, ¿no? Otro punto de lo que nos ayuda en la lista de materiales bien definida es a establecer el costo del material. Además de la materia prima, hay un costo relacionado con el equipamiento que debe emplearse para manipular esta materia prima, desde simples tijeras o pistolas de pegamento hasta sofisticadas máquinas de corte. Eh, Ese es otro punto que nos ayudan los BOMs. Otro más sería evitar rupturas de stock. ¿Qué se refiere a esto? Pues a que la planta de producción siempre debe de disponer de materia prima necesaria para fabricar un producto de forma ininterrumpida. Y pues obviamente necesitamos una guía o una lista de materiales para que esto suceda, ¿no? El último punto es detectar y minimizar errores. ¿Por qué? Pues la lista de materiales define todos y cada uno de los procesos relativos a la fabricación de un producto. Es lo que les mencionaba hace rato. Seguir esas instrucciones específicas en cada paso disminuye la probabilidad de equivocarse y resulta más fácil detectar dónde y en qué momento ha habido una incidencia. En pocas palabras, la lista de materiales nos ayuda a realizar una trazabilidad del producto. Es decir, desde qué punto se inicia hasta qué punto pues terminamos y cuáles son sus componentes. Muy bien, ahora hablaremos sobre recepción de pedidos, inspección y devoluciones. La recepción de mercancías es una de las operativas más importantes del almacén, ya que es la que inicia el flujo de materiales. Mal gestionada, es el punto de partida de muchos errores que luego afloran en el inventario, perdón, y que limitan la productividad de la instalación. Aquí podemos observar una imagen de lo que es mm, una, pues la zona de cortinas, ¿no? El área de cortinas donde normalmente es donde se recibe o se pues vendría siendo el área de recepción, ¿no? De los pedidos, de las entregas o de material que está entrando a la planta. Normalmente también esta zona se utiliza para lo que son las salidas de material.
Bien, hablemos acerca de lo que es la inspección, ¿no? Al recibir los pedidos, se realiza una primera verificación de los albaranes para ver si coinciden con lo acordado con el proveedor en cantidad, modelo y características. También se comprueba que el embalaje esté en perfecto estado. Esto es lo primordial, ¿no? Al recibir los pedidos necesitamos ver la hoja, este, donde se está registrando lo que está otorgando el proveedor, ¿no? En el caso de que se haya realizado una compra, entonces necesitamos verificar si lo que estamos recibiendo físicamente concuerda con lo que ya se había pactado anteriormente, ¿no? En cuanto a modelo y características, como mencionamos. Dependiendo del tipo de carga que se reciba, tras la anterior comprobación, será necesario llevar a cabo en algunos casos un control de calidad más en profundidad. Por ejemplo, esto ocurre así cuando se reciben materias primas en el almacén. Muchas empresas tienen su propio control de calidad para evaluar estas. O cuando los productos son alimentos o con ciertos medicamentos que necesitan de condiciones especiales en cuanto a temperatura y humedad para su correcta conservación. Esta etapa es esencial para comprobar que no se haya roto la cadena de frío. O también cuando son mercancías peligrosas. Existen normativas específicas que regulan su embalaje y los procedimientos de carga y descarga al tratarse de productos cuya manipulación entraña riesgos extra. Ahora veamos un poco acerca de las devoluciones. Las empresas requieren una solución personalizada para gestionar las devoluciones, como por ejemplo habilitar una zona en concreta en el almacén o directamente disponer de un almacén para los retornos. Una vez recibidas las devoluciones al almacén, los operarios deben examinar el estado de los artículos y averiguar el motivo de su devolución. También deben verificar si el artículo se puede comercializar de nuevo o si precisa alguna reparación o recondicionamiento. En el primer punto estamos hablando de las devoluciones, este, en cuanto a su almacenaje, ¿no? Es importante que tengamos una zona en específico o separada del demás material para lo que son retornos. Esto por cuestiones de logística, dependiendo del retrabajo o si se va a yonkear o el motivo que se le vaya a, a realizar a este material de devoluciones, ¿no? Es más fácil siempre buscar directamente en una zona en concreto para llegar a las devoluciones y no tener que estarlas correteando o mezclándolas con productos que pueden ser A, B o C en cuanto a su manera de que van a ser procesados, ¿no? Esto es para agilizar la logística de localización en el inventario de las devoluciones. Y en el segundo punto nos está hablando de un registro, para saber cuál es el motivo de su devolución. Esto es importante para que en un futuro pues tengamos especial atención en algunos detalles para evitar que el producto sea devuelto, ¿no? Esto nos puede ayudar para realizar un análisis de causas y pues evitar perder o más bien contrarrestar ese defecto o problema que nos está causando estas devoluciones y así reducir pues estas mismas, ¿no? Las devoluciones al final de cuentas son pérdidas para la empresa y es dinero, ¿no? Y lo que queremos evitar es pues perder dinero en la empresa. Y pues aquí termina lo que vienen siendo la recepción de pedidos, la inspección y sus devoluciones. Bueno, yo voy a hablar sobre las funciones de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se refieren a la deuda que tiene una empresa a un acreedor por los bienes o servicios adquiridos. Recibir la entrega de productos pedidos sin pagarlos o comprar o acreditar se registra como cuentas por pagar. Como se como se hace con precisión, el saldo total del crédito debe ser igual a la suma a las facturas pendientes del proveedor. La importancia de las cuentas por pagar. El seguimiento de estas son esenciales para mantener bien contabilizadas las finanzas del negocio. Estas cuentas por lo general tienen una fecha límite. No cumplir con esto daría lugar a consecuencias negativas.
Aquí, ¿qué datos son importantes en estas cuentas por pagar? El primero es el nombre del facturador, que esto quiere decir que, que es el que se debe dar por suministro de bienes y servicios. El número de cuenta es el de la empresa para ser facturada. El número de factura permite verificar las cifras registradas con la copia impresa y garantizar una contabilidad precisa. El tipo de gasto, ese hay que especificar la naturaleza de los bienes y servicios comprados. La fecha de recibo de la factura, se debe registrar la fecha de cuando se recibió la factura en lugar de la fecha en la factura. Plazo de pago, en este debemos asegurarnos de hacer un seguimiento de la fecha límite de pago para evitar cargos y tarifas que resulten en pagos tardíos. Y por último, el estado, ahí hay que verificar si ha sido pagada la factura o no. Y ahora hablaremos sobre el seguimiento a los materiales peligrosos, IMO y situaciones de riesgo y emergencias. Las mercancías IMO se debe a las siglas International Maritime Organization y engloban todos aquellos productos y materiales transportables que por sus características representan un riesgo para la seguridad y la salud de las personas. Normalmente se clasifican 9 categorías diferentes, teniendo en cuenta aspectos como características intrínsecas y grado de peligrosidad. Es importante destacar que la numeración que reciben las diferentes clases de mercancías peligrosas no tiene relación directa con su peligrosidad o la magnitud de riesgo. Es decir, podría ser igual de peligrosa una mercancía clasificada por la IMO como clase 1, que son los explosivos, como la clase 7, que son los materiales radiactivos. Estas son las clasificaciones IMO de mercancías peligrosas. La clase 1 es la de explosivos, como bombas, cohetes, fuegos artificiales, entre otros más. Estos se etiquetan con un símbolo de una bomba explotando en color negro y un fondo naranja. La clase 2 son los gases. Estos, dependiendo de sus propiedades, se clasifican ya sea en asfixiantes, inflamables o tóxicos. Sus etiquetas van desde un fondo rojo con una llama en negro y otra blanca y con el símbolo de una calavera. La tercera son los líquidos inflamables. Estos son como la gasolina, la pintura, el barniz, entre otros más, y la etiqueta contiene un símbolo de llama negra o blanca con un fondo rojo. Las 5 son comburentes y peróxidos orgánicos. Sus etiquetas pueden ser amarillo con una llama sobre un círculo negro. Las 6 son los tóxicos. Estas son unas etiquetas blancas con una calavera y otras con 3 lunas crecientes. Las 7 materiales radioactivos, por ejemplo el uranio, el plutonio o el torio, su etiqueta solo incluye la palabra radioactivo. Los corrosivos, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el hipoclorito sódico, su etiqueta muestra en blanco y negro 2 tubos de ensayo. Y por último, los objetos peligrosos diversos, que estos son toxinas, pilas de litio y hielo seco. La etiqueta es blanca con rayas verticales negras. Ok, ahora hablaremos sobre el manejo de emergencias con sustancias químicas peligrosas. Durante cualquier etapa del ciclo de vida de las sustancias químicas peligrosas, existe la posibilidad de enfrentarse a situaciones de emergencia, tales como incendios, explosiones, fugas o derrames. Estas emergencias se pueden prevenir aplicando normas legales y técnicas relacionadas con el manejo adecuado de combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de una organización. Para dar pronta respuesta a una emergencia, la organización debe tener diseñado y planeado un plan de emergencia. Un plan de emergencia se divide en 2 etapas principales, la preparación y la respuesta.
Estas son algunas etapas que se deben hacer durante la preparación del plan. La primera es el análisis de riesgo, la segunda es la organización del plan de emergencia y la tercera es la implementación y mantenimiento del plan de emergencias. La primera es el análisis de riesgo. Este tiene por objetivo identificar y evaluar cuáles son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia. Este análisis se convierte en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de riesgo asociadas a la actividad de la organización, al entorno físico y al entorno social en el cual se desarrollan sus funciones. Ok, el segundo es la organización del plan de emergencias. Aquí está un mapa conceptual en donde es la estructura organizacional para la prevención y atención de emergencias. Por ejemplo, el primero es el equipo coordinador del plan de emergencia. Este está conformado por quienes tienen cargos gerenciales. El segundo es el asesor. Es el delegado del departamento de relaciones prácticas de la organización. El tercero es el director de la brigada, que está a cargo, que puede ser asignado a los jefes de producción o de área, personas con cargos de medios. La tercera son las autoridades y entidades de apoyo, que son los bomberos, la Cruz Roja, la policía, el ejército, defensa civil, entre otros. La cuarta son las brigadas, conformadas por el personal que ha sido capacitado y entrenado con base a los resultados del análisis de riesgo. Y la última están las respuestas, que son las personas expuestas al evento cuando éste se inicia. Es la implementación y el mantenimiento del plan de emergencias. El plan también debe considerar la implementación y mantenimiento de un programa de capacitación en diferentes niveles de dificultad, incluidos la capacitación teórica, la individual, ejercicio en campo y operaciones simuladas de coordinación. Después de la etapa de implementación, el plan de emergencias se debe actualizar y revisar periódicamente con base a la experiencia adquirida a lo largo del tiempo. Tanto durante las ocurrencias reales como durante la capacitación y los simulacros. El mantenimiento del plan debe contemplar las siguientes actividades: sistema de actualización de la información, registro de los casos atendidos, reevaluación periódica de los procedimientos y reemplazo y renovación de los recursos.